Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, en donde estamos estableciendo esta ecuación que anteriormente se había establecido. Bueno, como primer ejemplo tenemos el siguiente. Dentro de un tubo de barril de un hidrante con diámetro de 250 milímetros fluye agua a 0.15 metros cúbicos por segundo. Ver figura. Si la velocidad de salida del punto A de la boquilla de 75 milímetros de diámetro es de 12 metros por segundo, determine la descarga en el punto B de una boquilla de 100 milímetros de diámetro. Entonces quiere que encuentres cuál es la descarga que tiene el punto B. Este es el esquema y vamos a comenzar con la ecuación de continuidad, en donde dice que las entradas son iguales a la salida del producto densidad-velocidad por área. Por lo tanto, como se trata de un líquido, podemos pensar que la densidad es la misma, es constante, por lo cual se reduce la ecuación a esta manera. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la ecuación de continuidad establecida, entonces podemos dejarlo en función de sus caudales. El caudal C, que viene siendo la entrada C, va a ser igual a la suma de A y B. Esto quiere decir que al momento de que el fluido entra aquí, bifurca en dos partes, tanto en A como en B. Entonces la ecuación del caudales va a ser de esta forma. Dejamos la ecuación del caudal en función de sus áreas y de sus velocidades. Bien, entonces tenemos el siguiente. Si el caudal es igual a A más B del caudal C, entonces si tenemos aquí la relación de sus áreas por volumen, podemos considerar lo siguiente. El caudal C va a ser igual al área C por la velocidad C. Entonces vamos a calcular la velocidad en C. ¿Por qué? Porque se supone que ya me están dando el caudal C, que es 0.15 metros cúbicos por segundo, y el área de C la puedo determinar con la ecuación que tengo aquí abajo, conociendo su diámetro de 250 milímetros. Por lo cual tengo una velocidad de 300.06 metros por segundo. Por otro lado, tenemos ahora que dejar la ecuación de continuidad en función de sus diámetros, ya que hay constantes que pueden ser eliminadas, como pi entre 4, que es la misma para los tres términos, y también podemos encontrar la ecuación reducida de esta forma. Cabe mencionar que algunos parámetros no los tenemos, hay que calcularlos, pero en esta ocasión podemos despejar a la velocidad en B, ya que podemos obtener lo que es la relación entre los diámetros A, B y C. Por lo tanto, tenemos aquí la siguiente ecuación. Sustituimos algunos valores que conocemos, sustituimos los diámetros que se conocen, dándonos una velocidad en B de 12.35 metros por segundo. Entonces, ya que tengo la velocidad, puedo encontrar el caudal en el punto B, sabiendo que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sabemos que el área del punto B son 100 milímetros y lo conviertes a metros en 0.1 metros. No olvides elevarlo al cuadrado, lo multiplicas y obtienes lo que es el caudal en B, 0.097 metros cúbicos por segundo. Y queda contestado el ejercicio. Siguiente. El siguiente ejercicio es un poco más algebraico. Me tiene aquí una situación en la cual se muestra esta figura que tiene que ver con el tubo Pilot y también con la parte de los tubos piezométricos. ¿Qué quiere decir? Que este puede estar arreglado con estos dos, por lo tanto se trata de un medidor Venturi, podemos pensar eso, en donde se encuentra de manera horizontal y podemos obtener la ecuación de Bernoulli y también podemos obtener ecuaciones que van de acorde a cada dispositivo. Para el tubo Pyro tenemos la parte de color azul en donde estamos encontrando la siguiente parte. Vamos a medir las diferencias de presiones que existen entre un punto a otro. El punto 1 viene siendo el punto A y va a determinar al punto 2, punto final. Entonces, acuérdate que por los manómetros, sobre todo los tipo U, al momento de bajar se hace positivo. Iniciamos con PS, en donde se supone que la densidad es constante,
vas pasando sobre el área del tubo azul y es positivo porque va hacia abajo y el mismo nivel que tienes aquí y de este lado es el mismo por el fluido manométrico. Entonces, al momento de bajar, pues tiene una diferencia de alturas y también tengo una altura H1. Esta H1 está definida por las diferencias de alturas entre un espacio y otro. Si observas, pues es el mismo. ¿Sale? Entonces tenemos aquí el producto de la densidad de A, que es la sustancia A, por G entre por H1, perdón. Entonces aquí tengo la ecuación establecida y si observo mediante el camino de las presiones que ahora voy hacia arriba, entonces sería el peso específico o la densidad de la sustancia B por G por H1 y todo será igual a la presión número 2. Entonces, para los tubos pesométricos, que es el de color aquí como rosa, quiere decir que ahí también puedo hacer una diferencia de presiones llevándola de la siguiente forma. Tengo la presión 1 y bajo y tengo más densidad de esa sustancia A por la gravedad por la altura 2 que aquí la están llamando. Este nivel entre este punto y el otro extremo del tubo pues ya son iguales, se cancelan y me va a interesar lo que subes a esta altura H2 en donde tengo el negativo de la densidad de Bg por H2 y todo será igual al punto número 2, a la presión del número 2. Entonces aquí pasa algo curioso, podemos dejar las ecuaciones establecidas una con otra para formar un sistema de ecuaciones lineales para ocupar la fórmula de sustracción. Entonces aquí está la primera ecuación que tiene que ver con el tubo Poirot y la segunda ecuación que tiene que ver con los tubos piezométricos que son los de color rosa, pero cabe mencionar que le voy a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque quiero eliminar a la presión número 2 de ese sistema y ya lo tengo eliminado. Y que me queda como resultado pues esto de aquí, que es la presión S menos P1 más densidad de la sustancia A por gravedad por la diferencia de alturas es igual a la densidad de la sustancia B por G por la diferencia de alturas. Esto es más que nada la relación entre el tubo Poirot y los tubos piezométricos para poder contestar la pregunta de las relaciones de alturas y también las relaciones de sus áreas, aunque ya te lo está dando el ejercicio. Entonces, podemos ahí hacer un rearreglo de las ecuaciones. Este lo puedo pasar al otro lado restando y se queda con la presión de S menos presión de 1. Entonces, vamos a poder encontrar unas similitudes con factores comunes que viene siendo H1, en donde lo puedes factorizar, haciéndose todavía más sencilla la ecuación. ¿Sale? Bien, entonces, por otro punto, podemos también despejar lo que es G al otro lado de la igualdad y quedará en función de sus alturas y esto de aquí es la densidad de B y de A en donde hacen una relación entre ellas. ¿Sí? Entonces esto es lo que queda aparte de la factorización y se pasa al otro lado dividiendo y es lo que tengo acá. Bien, entonces por otro lado seguimos con este análisis y tenemos los tubos piezométricos en donde también a cada uno de ellos le establecí una ecuación y podemos concluir esta ecuación de aquí que es la presión 1 menos la presión 2 que van de la mano. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de Bernoulli? Pues vamos a ver, vamos a quedar con esta ecuación que te muestro ahorita que va a ayudar a resolver este problema. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar la Z1 y Z2. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo plano de referencia. Acuérdate que esto está de manera horizontal. También podemos tomar en cuenta otras condiciones a salvedad pues, de lo que te diga el problema. Entonces se reduce a esta ecuación. Esta ecuación pues sigue siendo Bernoulli reducida y podemos ahora hacer los despejes que tú necesites. Podemos despejar la presión como en este caso, la 1 y la 2 y las diferencias de los cuadrados de sus velocidades. Esto pues queda de esta forma. Entonces también podemos encontrar otras fórmulas similares que se encuentran en relación de velocidades o de áreas. ¿Por qué de áreas? Porque en las velocidades acuérdate que va el caudal y el caudal es el mismo para todas. Por esa razón aquí pues se está eliminando y te queda en función de las áreas. Entonces aquí está el primer punto. Para el otro punto, pues resulta que el ejercicio te dice que la división del área 2 entre la 1 es 1.8, entonces queda más que resolver y podemos aquí hacer un análisis entre las ecuaciones. Quiere decir que si yo llamo a las tres ecuaciones que acabo de obtener,
voy a poder combinarlas, voy a eliminar y voy a dejar de acuerdo a lo que yo quiera conocer. Entonces ahí puede ser que sustituyas un parámetro por otro, una igualdad, porque al final de cuentas pues son igualdades. Pero bueno, aquí tenemos la parte donde calculas H1 y H2, que es lo que te está pidiendo, y esto se va a lograr de acuerdo a la combinación de fórmulas para poder llegar a la ecuación H1 entre H2, así como lo tiene esta parte. ¿Sale? Entonces, la respuesta de este ejercicio es H1 entre H2 es 1.446. Acuérdate que es una proporción nada más, no tiene unidades y se queda así por el momento. Entonces, eso trata del problema anterior. Bien, el problema que sigue es acerca de, pues sí, de un drenaje donde fluye agua abierto a una velocidad de 4 pies por segundo. Vamos a utilizar el sistema inglés dentro de un tubo de desagüe que atraviesa un terraplén de carretera y te pide que determines la descarga volumétrica a través del tubo. Hay que despreciar cualquier cabezal de pérdida. Bueno, esto es importante mencionarlo porque no todas van a despreciar este cabezal de pérdida y pues en su momento lo vamos a tratar de resolver. ¿Sale? Aquí está el esquema que describe el ejercicio y podemos establecer la ecuación de Bernoulli para ello. Podemos también observar que está de manera inclinada, entonces vamos a hacer un análisis muy cuidadoso. Primero debo tomar un punto de referencia, obviamente la base donde está el agua y la arena o tierra o lo que esté ahí relleno y la carretera. Entonces también podemos observar que existen diferencias de alturas. Para ello entonces tenemos que cancelar a la presión de B, a la ZB y también a la parte en donde estamos considerando que la presión de B es cero debido a que se encuentra en la atmósfera y ZB pues es el punto de referencia, por eso vale cero y esta ecuación se reduce a esta de aquí. Bueno, una vez que ya la tienes reducida, hay que despejar a la velocidad 2 y el despeje te queda de esta forma. Yo te invito a que lo hagas como ejercicio para que puedas ir practicando despejes. Bueno, de acuerdo. Ahora, aquí pasa algo curioso. Aquí la velocidad está dando en cabezal, aquí también, y la presión pues ya no tanto. Lo que puedo hacer ahora es descomponer la fórmula de presión como la densidad gravedad por altura, porque estamos hablando de presión hidrostática. Entonces, al cancelar las densidades, esto se va a quedar más reducido, en donde esta ecuación que está de color amarillo, pues ya te dice que es la velocidad 2 de este sistema. ¿Sale? Bueno, una vez que ya tienes la ecuación, pues bueno, pues vamos a hacer números en donde vas a comenzar a sustituir el valor de la gravedad, el pie de presión, el pie de velocidad y el pie de energía potencial. Entonces ahí tenemos esas partes en donde tenemos pues lo siguiente, de acuerdo a los cálculos, todos esos cálculos que se encuentran dentro de la raíz es de 30.29 pies por segundo. ¿Sale? Ahora podemos encontrar el caudal, ¿por qué? Porque ya tengo la velocidad y el área la puedo conseguir. ¿De dónde? Del esquema. El esquema te está indicando que el tubo tiene 24 diámetros, ¿sale? Vamos a tomarlo así a grosso modo, los 24 pulgadas de diámetro, porque algunas veces no es lo mismo tener un diámetro externo y un diámetro interno. Entonces vamos a considerarlo así, como algo regular, en donde no me interesa esa parte. Entonces, como está en pulgadas, pues hay que convertirlos a pies. Aquí está el factor de conversión. Un pie tiene 12 pulgadas, se va a dividir 24 entre 12 y se eleva al cuadrado, se multiplica por pi entre 4. Y esta velocidad es la que acabas de obtener en el paso anterior. Para ello, entonces, ya tenemos el cálculo de QB, que es igual a 92.2 pies por segundo, pie cúbico por segundo, perdón. Entonces, esa es la respuesta. Bien, el siguiente ejercicio te dice lo siguiente: se dispone de un drenaje bajo un canal utilizando un drenaje de un pie de diámetro, determina el flujo a través de la tubería y despreciar cualquier cabezal de pérdida. Es muy importante que esta parte de despreciar cualquier cabezal de pérdidas hace sugerencia a que puedes pues utilizar la ecuación de Bernoulli como tal sin necesidad de considerar pérdidas por fricción, y eso en su momento lo vamos a anotar en un video. Bien, entonces tenemos aquí el esquema de este ejercicio, ahí está el arreglo y tenemos aquí una pequeña como curvatura y una pequeña diferencia del nivel de suelo que es de 0.5.
¿sí? Entonces, lo que se puede hacer y te recomiendo es primero establecer tu ecuación de Bernoulli y también ver que se hace cero. La presión de A en cero es cero, obviamente, porque está hasta arriba. La velocidad en A también se habla de que es negativa. Y la última parte es donde ZB es también la parte eliminada. Entonces, aquí podemos obtener lo siguiente. ¿Por qué podemos hacer dos marcos de referencia o dos puntos de referencia? Porque el de abajo todavía le está correspondiendo parte de los cálculos, entonces por eso existen dos líneas en donde la de aquí arriba ya son los cálculos que necesitamos. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación reducida en donde voy a tener que despejar a quién, a la velocidad 2. Eso lo vamos a despejar en casa, entonces hay que despejarlo y también podemos hacer el reacomodo de los términos. Una vez que ya tenemos reacomodos, ahora sí vamos a hacer números en donde podemos ir calculando de acuerdo a las condiciones que me dan, en donde Z es igual a 7.5 porque le contrarresta la parte de aquí abajo, este pequeño, ¿verdad? Y también ZB es igual a 5.5 menos 0.5 porque existe ahí un ajuste entre las diferencias de alturas. Una vez que tienes esto, entonces ahora vamos a tener que utilizarlo para los cálculos. Aquí, para hacer más simple toda la ecuación, reducimos por 2G y la diferencia de Z2 menos Z1. ¿Sale? Bien, entonces, al momento de hacer el despeje, hacer la sustitución de los valores, debes observar lo siguiente. Esta velocidad nos dio de 12.70, la velocidad en B, ¿sí? Entonces vamos a poder encontrar el caudal. El caudal pues es igual al área por la velocidad. Ponemos el área, ponemos el caudal en función de los pies y resulta que tendremos un caudal de 9.97 pies cúbicos por segundo. Bueno, entonces, estos son algunos ejemplos de lo que te muestro. Espero más adelante subir más, pero con que estos queden entendidos, ya los demás pues va a ser como mero repaso. ¿Sale, chavos? Entonces, pues nos vemos pronto y cualquier cosa, pues aquí vamos a tratar de exponerlo lo mejor posible para que te lleves una buena experiencia en esta materia que es mecánica de fluidos. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.